Entonces estábamos viendo el ejercicio 1 del práctico 5 y estamos haciendo el programa que usa ciclos. Em, y nos preguntamos si esta asignación la podemos cambiar por una asignación múltiple. Profe, Sí, sobre la asignación múltiple, o sea, además de acortar en una línea o varias, ¿cuál es el sentido si, o sea, si yo lo veo más claro siendo, cuando están dos líneas? bueno, la cuestión es que si están en dos líneas, pensemos que es una composición secuencial, ¿no? Entonces, podríamos pensar que la segunda asignación depende de la primera asignación. En cambio, con una asignación simultánea, es, queda evidente que no hay una dependencia. ¿Sí? Acá fue muy claro. Bueno, R, el valor que le estábamos asignando a R, no dependía del valor que le asignábamos ahí. Era una asignación independiente. Por lo tanto, está bien que hagamos una asignación múltiple. Hacemos una sola vez una misma asignación. Y acá sucede lo mismo. Podríamos pensar que, ojo, acá estamos a R le estamos asignando R más I y acá estamos cambiando el valor de I. Entonces, ahí sí tenemos que tener un poquito más de cuidado para saber si podemos hacer una asignación múltiple. ¿Responde eso tu pregunta, Martín? No, O sea, o sea, usted, sí. ah, O sea, vos, Martín, preguntabas qué ventajas tiene la asignación secuencial. sí, además de cortar un poco. No, la asignación múltiple, ahí Ah, usted escribió. em, sí, yo creo que aporta compacidad, no sé si tiene alguna otra ventaja además de eso. Sí, yo lo que propongo es que pensemos en la evidencia de si una asignación depende de la anterior o no. Porque en una composición secuencial, cuando tenemos el punto y coma, acá tenemos el punto y coma, estamos diciendo, hace esto y luego hace esto. De algún modo, estamos diciendo, el hacer esto depende del haber hecho esto. En cambio, cuando tenemos una asignación múltiple, tenemos la asignación a todas las variables al mismo tiempo. Entonces, digo, no es fundamental, pero sí me parece que es conceptual la diferencia. ¿Está bien? Claro, claro, sí, sí. Pero, por ejemplo, en tal caso de que una depende de la otra, ahí podemos jugar con el orden en que asignamos las variables. Sí, obviamente, como dijeron ustedes antes, no podemos intercambiar esta asignación con esta otra. Ahí sí estaríamos cambiando el sentido del programa. Pero sin embargo, sí podemos compactar estas dos asignaciones en una sola asignación múltiple. Pero era solo una reflexión, no lo dejemos así. Bueno, O sea, es cierto también que todo lo que uno hace con una asignación múltiple lo puede hacer con una asignación secuencial. Pero a veces la secuencialidad no es lo mismo hacer esa, salvo que modifique uno la asignación múltiple, pero no siempre la asignación secuencial da lo mismo que hacer la asignación múltiple con esas mismas expresiones. Eso habíamos visto algunos ejemplos en el práctico anterior. Bueno, entonces así quedaría el programa eh, que usa un ciclo y que hace lo que queremos, ¿no? Dado un valor en la constante n, el resultado de este programa va a ser que en la variable r obtenemos la suma de todos los enteros entre 1 y n. Acá no nos piden hacer anotaciones todavía, pero si quieren no está de más hacerlas. Eh, Digo, adelantándonos un poco en lo que vienen los ejercicios, si quisiéramos
anotar este programa con pre y post condiciones, ¿qué obtendríamos? Lo voy a copiar y pegar acá. Entonces, aquí arriba del cuerpo mismo del programa vamos a escribir la precondición. En mi constante n tengo un cierto valor, le llamemos a. Y es todo lo que necesitamos suponer, ¿no? O sea, lo único que necesitamos es que nos venga dado un valor y con ese valor nosotros vamos a calcular nuestra suma. Entonces no deberíamos suponer más que esto, ¿no? Que tenemos un valor dado en la constante n. Y al final, ¿qué queremos que se cumpla? Bueno, habíamos dicho que en nuestra variable resultado debería quedar la sumatoria de todos los números entre 1 y n. Bueno, acá no me acuerdo cómo tenía el sigma, así que alguien que tenga el símbolo sigma ahí, por favor. Sí, gracias, Miguel. Vamos a querer escribir todos los valores de toda la sumatoria de los valores entre 1 y n. Entonces, para todo i entre 1 y el valor que nos venía dado, sumamos esos valores y ese resultado es el que queremos guardar en nuestra variable f. ¿Sí? Obviamente hay otras cosas que se siguen cumpliendo que las podríamos aclarar en la precondición. Por ejemplo, podríamos decir que n vale a, pero bueno, eso es medio obvio porque n era una constante, no cambiaba. Digamos, hay cosas que por ahí es innecesario aclarar, sino que yo puse simplemente la postcondición de lo que me interesa. En mi variable resultado quedó almacenado la sumatoria de todos los valores que a mí me interesaban. ¿Sí? Hay una cosa, Mauri, acá en general no ponemos, asumimos que n representa un valor directamente. Entonces, en la postcondición podemos poner la n directamente. Bien, bien. O sea, por más que sea la constante, sea el valor, el nombre de la constante. Sí. Ponemos la constante, vale usar como en los predicados. Perfecto. Y entonces, Bueno, entonces, claro. Entonces, dada esa observación, ¿qué les parece que deberíamos poner en la precondición? Digamos, ya no queremos una letra que me diga cuál es el valor de la constante, porque ya la hemos usado directamente como constante. Entonces, ¿hay algo que necesitamos exigirle al programa? N mayor o igual a 0. Bien, eso era lo que estaba escrito en el enunciado, ¿no? Suponiendo que n es un número mayor o igual que 0, vamos a devolver el resultado. ¿Qué pasa si yo no pongo esa condición? A ver, entonces por ahí dijeron n mayor o igual a 0 para obtener al final la sumatoria. ¿Qué pasa si yo no exijo eso? O sea, si yo no exijo directamente nada. En vez de esto yo pongo directamente true, que es el equivalente a no exigir nada, ¿no? ¿Se sigue cumpliendo este programa anotado? Bueno, si el n no fuera mayor o igual que 0, o sea, si tuviera un valor negativo,
¿qué pasaría? El i en esta primera línea fue inicializado en 0. Entonces, n más 1 es un valor, bueno, a ver, habría que por ahí distinguir los casos n igual a menos 1 y n más negativo, digamos. Pensamos que el n es bien negativo, que sé yo, como menos 5. Entonces, la guarda no se cumple porque yo estoy preguntándome si 0 es menor que menos 4. Así que directamente saltamos hacia el final del programa. ¿Y qué pasa acá? ¿Es cierto que lo que tiene f es el valor de esta sumatoria? Y bueno, acá tenemos un rango vacío. Así que el resultado de la sumatoria es 0, que efectivamente es el valor que le dimos a r. Entonces, si n es un número negativo, en principio este programa anotado sigue siendo válido. Ahora por ahí quedaría el casito borde de qué pasa si n es igual a menos 1. Si n es igual a menos 1, el r se inicializa en 0 y la guarda sigue siendo, a ver, acá me queda 0 menor que 0. La guarda sigue siendo falsa, entonces pasa lo mismo que recién. En cualquier caso, por más que no exijamos que n sea mayor o igual a 0, este programa anotado es correcto. Una cosa, Sí. antes habíamos puesto n mayor o igual a 0, Sí. ¿no? Así. Y me pregunto, ¿qué pasa cuando n es 0? Cuando n es 0, bueno, a ver, lo analicemos. Hagamos correr el programa con n igual a 0. Entonces, i y r se inicializan en 0, 0. Y en la guarda nos preguntamos si 0 es menor que 1. Nos da true, entonces entramos. Al r que es 0 le asigno 0 más 0, o sea que r sigue quedando en 0. Y el i se incrementa en 1. Después, vamos arriba y me queda 1 menor que 1. Falso. Así que terminamos. Entonces en R me había quedado 0. Y la sumatoria, ¿qué queda? ¿Qué valores de i cumplen mayor o igual que 1 y menor o igual que 0? No hay ninguno, ¿no? O sea que ahí en esa sumatoria tenemos un rango vacío. Y por lo tanto, el resultado de esta sumatoria es 0. Fíjense entonces, y esto es algo que vamos a tener muy en cuenta más adelante, que hay casos en los cuales hay que tener más cuidado. En este caso, los casos que analizamos fue cuando n era menos 1 y cuando n era 0, porque el resto de los casos fácilmente nos dábamos cuenta de que sí funcionaba el ciclo. A esos casos les vamos a llamar casos bordes y va a ser algo para prestar atención. Bien. Y Emanuel, fíjate que esto es una terna de Hort, donde el programa S lo tenemos escrito explícitamente. Antes postulábamos la existencia de un programa S, o era como una incógnita, pero ahora lo tenemos concretamente. Y el trabajo va a ser ese justamente, dada una incógnita S, construir un programa tal que la terna de Hort del programa concreto sea correcto. Y esta es la forma en que lo vamos a escribir. La declaración de variables, la precondición y la postcondición. Bien. Bueno, ¿alguna duda entonces sobre este programa con el ciclo?
No, profe. Bueno, ok. ¿Cómo sería entonces un programa ahora que se basa en esa propiedad de que la sumatoria es lo mismo que hacer el producto de n con n más 1 sobre 2? Bueno, ya entonces directamente no hay que hacer todo un recorrido para ir sumando variables, sino que directamente haciendo esa cuentita obtenemos el resultado que queremos. Entonces, en nuestro nuevo programa, voy a traerme la declaración de constantes y variables de antes. Y ahora, habíamos dicho que no me hace falta hacer un ciclo, o sea que directamente al R puedo asignarle el resultado de esa cuenta, ¿no? A ver qué pasa si lo escribo. Si hago la cuenta y directamente lo asigno. ¿Qué opinan ahí? ¿Cómo queda? Ahí Emanuel dijo, acá a diferencia de antes, no se cumple si n es menor que menos 1. A ver, analicemos un poco qué pasa con esos casos. Si n es igual a menos 1, la sumatoria es 0 por rango vacío, entonces el resultado debería dar 0. Bueno, acá justo, cuando n es menos 1, este n más 1 se hace 0, así que el resultado efectivamente me va a dar 0. Si n es, ya si es más negativo, por ejemplo, si es menos 2, la sumatoria sigue siendo 0 por rango vacío, pero esta cuenta, ¿qué me da? Menos 2 por menos 1, ya me da, bueno, menos 2 por menos 1 me da 2 sobre 2, 1, ya R me da algo distinto, ¿no? Entonces, es buena la observación de Manuel que dice que no se va a cumplir si n es menor estricto que menos 1. Y Franco también observa que podemos no declarar la variable i, claro, que eso es a lo que iba a ir ahora. Nosotros en nuestro programa anterior teníamos las variables i y r, donde R cumplía el rol de guardar el resultado final, pero la I tenía este rol de ir recorriendo el ciclo para ir almacenando todos los valores intermedios que quiero sumar. Ahora, como ya no estamos haciendo eso, directamente la podemos eliminar. Bueno, entonces ahora este programa es bastante equivalente al anterior, digamos, porque vale en todos los valores que en realidad nos interesan. Para n mayor o igual a 0, este programa de abajo anda. Pero para los negativos ya no anda. Entonces, si bien antes podíamos dejar true, aquí abajo ya no vamos a poder hacer eso, ¿sí? Sí o sí vamos a tener que exigir que n sea mayor o igual a 0, para que el programa haga lo que queremos que haga. La postcondición, entonces, que es la que refleja lo que queremos que el programa haga, queda igual. Muy bien, ¿alguna otra observación? ¿Qué programa prefieren ustedes? ¿El que tiene ciclo o el que no tiene ciclo? El que no lo tiene. ¿Por qué? Porque hace menos operaciones y aparte es más corto de escribir.
Sí, lo de que sea más corto de escribir no nos preocupa tanto, porque escribir un programa es algo que hacemos una sola vez. En cambio, ejecutarlo lo hacemos muchas veces. Y por lo tanto, sí nos interesa que haga menos operaciones. Y hace menos operaciones teniendo en cuenta n. Fíjense que acá si n en el ciclo, si n es muy grande, tenemos un montón de operaciones. En cambio, en el segundo, no importa cuánto valga n, si la computadora puede calcular la multiplicación y la división, que vamos a suponer que lo puede hacer, entonces lo hace de una sola vez, o si quieren, en 2 veces. Pero por eso es que preferimos programas que no usen ciclos. Pero hay veces que no vamos a zafar y vamos a tener que usar ciclos, sí o sí. Bueno, muy bien. Sí, acá reposamos fuertemente en una propiedad matemática que hay que conocerla para poder hacer esto, ¿no? En principio, el programa de arriba es como más pedestre de algún modo, es como hace lo que uno haría por fuerza bruta, que sería ponerse a sumar los números, mientras que el otro es como un poco más inteligente, si se quiere, en el sentido de que con una sola operación ya resuelve el problema. Exacto, Manuel. Ya, ahí, bueno, ya, Manuel evidentemente ya sabe algo de complejidad. Tenemos, porque habla de un programa lineal, porque fíjense que la cantidad de operaciones que se hacen es del orden de n, ¿no? Si el n es 1000, vamos a hacer como 1000 vueltas al ciclo. Mientras que en el otro es simplemente una operación, es una constante. Bueno, una o dos o tres, pero es una constante bien chica incluso. ¿Estamos? Bueno, eso en cuanto al primer ejercicio entonces. Ah, eso era en realidad la parte A, después tenemos partes B y C. Bueno, el B medio que lo hicimos así hablado, pero lo podemos ahora escribir. Entonces, ítem A, pero vamos al ítem B. En el ítem B nos están preguntando que, nos están diciendo que para n igual a 3, escribamos las tablas de estados de la ejecución de cada programa. Entonces, creo que eran 3 columnas que se les ponían. Sí, a ver, voy poniendo las líneas. Dale. En la primera columna creo que poníamos el label, ¿no? Sí. En la segunda columna poníamos El nombre del estado, pero... bueno. Y en la tercera era el estado. sí. El estado barra las guardas. Ok. Entonces, aquí Miguel ya nos está poniendo los labels. Tenemos en el label 0, I y R se inicializan en 0. Entonces, vamos a la tabla. Y una cosa, en la primera línea ponemos el estado inicial, digamos, antes de ninguna ejecución. Acá ponemos sigma 0.
prima 0, y en el estado que tenemos. Tenemos variables I y R. Entonces, I tiene Y es una cuestión porque deberíamos decir cuánto vale I en el estado inicial. Podemos inventar cualquier cosa, así que inventa cualquier cosa. bueno, pongo así bueno, cualquier número le pongo. Pues, después de ejecutar la línea del label 0, pasamos a un estado sigma 1. ¿Puedo modificar los subíndices estos? Pasamos a un estado sigma 1, donde qué valor tienen nuestras variables. El I fue inicializado en 0, así que ese es el valor que le queda. El R igual. Y en el estado inicial sí, podríamos exactamente el valor de la constante E. Bueno, después tenemos la línea con label L1. ¿Qué hacía? Evaluaba la guarda del ciclo. Entonces, lo que vamos a evaluar es si 0 es menor que 4. Entonces, lo voy a escribir, o sea, da true, pero lo voy a escribir explícitamente para que se vea. Estamos preguntando si, en general, la guarda decía si I era menor que N más 1. O sea que lo que estamos evaluando es 0 menor que 4, eso da true. Entonces el estado no cambió, porque simplemente evaluamos la guarda. Seguimos entonces en el estado sigma 1. Después, vamos a la línea L2. En L2 hicimos la asignación para R. A R le asignamos R más I. Entonces, y así pasamos a un estado distinto, porque acabamos de cambiar los valores el valor de R. El de I quedó igual, entonces sigue mapeando a 0, y R, dijimos que asignábamos R más I, o sea, le estamos asignando 0 más 0, porque esos eran los valores que traían I y R. ¿Qué les parece? Fíjense que obtuvimos los mismos valores para las variables que en el estado sigma 1. Entonces, ¿podría acá cambiar el valor del estado sigma 2 y ponerle sigma 1? ¿Qué opinan? ¿Alguien se anima a votar por sí o por no? Creería que no, o sea, porque es como que viene después de hacer ciertas operaciones. Claro, o sea, es un estado que tiene el mismo valor de las variables, pero es un estado que se obtuvo después de hacer una modificación, ¿no?, a las variables. O sea, por más que la modificación le haya asignado lo mismo que tenía guardado antes, hicimos una asignación. Con lo cual yo diría que tiene sentido que le pongamos un nombre de un nuevo estado.
Bueno, entonces estamos en un estado sigma 2, donde I y R siguen mapeando a 0. Vamos a la línea L de L3. En L3 hacemos la asignación a I. Entonces, pasamos a un nuevo estado, donde al I lo incrementamos en 1. Entonces ahora el nuevo valor para I va a ser 1, y al R no lo modificamos, así que queda en 0. Después de L3, L4 nos vuelve a la guarda del do. Ya vamos de nuevo entonces a la L1. El estado no cambia. Y acá estamos preguntándonos si el I, que ahora vale 1, y es menor a 4. Eso nos da verdadero, así que entramos. Y de nuevo vamos entonces a L2. El sigma queda en L2, era que... no, en L2 asignábamos a R, o sea que sí vamos a tener otro estado. Sigma 4. Y entonces dijimos que a R le asignábamos R más I. Entonces al I no lo tocamos. Queda en 1. Pero al R estamos asignando R más I, o sea, los valores, la suma de los valores que tenían antes las variables. 0 más 1. Queda en 1. Después de eso, después de hacer la asignación a R, hacíamos la asignación para I, lo incrementábamos. Así que eso nos da un nuevo estado, sigma 5, donde al I lo incrementamos, entonces pasa a 2 y el R queda igual. Después tenemos L4 que tiene odd. Vamos a la L1. A la guarda del do. Y nos preguntamos si ahora el 2, porque ese es el valor de I, es menor que 4. True, así que seguimos. Después de L1 vamos a L2. L2 entonces pasamos a un estado sigma 6, donde estamos reasignándole a LR la suma de los dos valores anteriores. Entonces el I no se toca, quedan 2, y al R, ahora que le estamos asignando la suma de los valores anteriores de las variables, o sea 2 más 1. R pasa a 3.
en L3, hacemos el incremento para I. Entonces, el nuevo valor para I va a ser 3. Y el R no lo tocamos. Después hacemos de nuevo L4, L1, donde evaluamos la guarda. Estamos ciclando. Volvemos en el L1, donde nos preguntamos si I es menor que N más 1, o sea, si 3 es menor que 4, sigue siendo verdadero. Pasamos a L2. Hacemos un estado de sigma 8. Después de hacer la asignación en L2, reasignábamos a R, entonces el I queda igual, 3, y el R, ¿en qué queda? Al R le tengo que asignar la suma de I con R, o sea, en el estado anterior valían 3 y 3, así que voy a asignarle ahora 6. Después pasamos la línea L3. Donde incrementamos la variable I, entonces queda en 4, el R no lo tocamos, queda en 6. De nuevo, vamos a la línea 1 entonces, para evaluar la guarda. Y ahora nos preguntamos si el I, que es 4, es menor que N más 1, que también es 4. Entonces acá ya nos da false, porque es un menor estricto. Así que ahí el programa salta después de la línea L4 y por lo tanto termina. ¿Sí? Entonces fíjense que la variable que nos interesa es la R, que es la que almacena el resultado. R quedó en 6. ¿Es lo que queríamos? ¿Es la suma de todos los números entre 1 y 3? Bueno, y efectivamente 1 más 2 más 3 nos da 6. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, perfecto. Y finalmente en el C nos preguntan si el valor final de las variables depende de su valor inicial. ¿Qué opinan? Que no. O sea, depende en realidad de la constante, no de las variables. Por eso las inicializadas al principio. ¿Por eso qué, perdón? Por eso las inicializadas al principio. Exacto, esa es la función de la inicialización. Es como hacer un borrón y cuenta de nuevo de cualquier valor que pudiera traer la variable antes, porque nosotros queremos que empiecen con ciertos valores, en este caso que empiecen las dos con 0. Entonces como que reseteamos las variables y a partir de ahí empezamos a trabajar. Eso se hace en la inicialización. Por lo tanto, no nos importa qué valor tuvieran antes, porque después de nuestra inicialización van a quedar las dos en 0. Y por lo tanto, el programa va a correr siempre a partir de esos valores 0, 0. ¿Está? Bueno. Una, Sí. una pregunta. Es Dígame. aparte a este problema.
es, acá consideramos que la división que hacemos de enteros es una división entera o nos da un Bueno, racional. acá, gracias a que fíjate que en el numerador tenés n por n más 1. O sea que sí o sí, alguno de los dos va a ser un número par. Sí, 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 Son eso sí. dos consecutivos. Así que efectivamente podemos hacer una división entera porque nos va a dar como resultado una entera. Claro. Pero digo, por ejemplo, si vos la mandás a hacer a la máquina un 3 dividido 2, acá consideramos en el formalismo como te daría en la práctica, o sea que te da 1 en vez de 1,5. No sé, habría que ver la situación puntual. Digamos, en este caso no nos salimos en ningún momento de los enteros, gracias a la propiedad esta de tener dos enteros consecutivos en el numerador, lo cual está en concordancia con nuestro problema porque estamos sumando enteros, deberíamos tener un resultado entero. Pero bueno, de eso se encarga esta propiedad matemática. Esta propiedad matemática, de algún modo, también contempla el hecho de que el resultado va a ser un entero. Habría que ver en otro tipo de problemas si tiene sentido que lo que vos devuelvas sea un float o si necesitas una división entera para truncar, no sé, depende del problema, diría yo. O no sé si estás preguntando lo que ahí te contestó Franco, Claro, que sí, eso era, estamos, sí, eso lo consideramos como división entera. claro, en este caso sí, estamos usando O división. sea, un 3 dividido 2 si lo hacemos así, nos da 1 en el formalismo también. Eh, Perdón, me tuve que levantar un momento. ¿Cómo fue la pregunta? Acá me están preguntando sobre la división entera, porque estamos con el programa donde dividíamos por 2, Sí. y me preguntaban si eso era división entera. Y bueno, Eh, entonces decíamos que gracias al hecho de que n y n más 1 son consecutivos, al dividir en 2, podemos usar la división entera que nos va a dar el resultado que queremos. sí, Luego lo confirmamos. asumamos que es la división entera. Sí, que si las variables son enteras o las expresiones son enteras, la división es la división entera. Entonces, en el formalismo consideramos que 3 dividido 2 o sea, con la barrita nos daría 1. Sí, Ah, genial. Gracias. de nada. Bueno, entonces en cuanto al loop. Después por ahí el 2, digamos, me da un poco de cosa seguir avanzando en el práctico y quemar ejercicio por ejercicio, así que por ahí, no sé qué opinas, Miguel, de que en el 2 hagamos algo de trabajo en grupos. Sí, me gusta, me gusta la idea. Bueno, entonces leamos y hagamos algunas aclaraciones y después nos dividimos en grupos de trabajo. En el ejercicio 2 nos piden escribir un programa que calcule n factorial, donde n mayor o igual a 0, de nuevo es una constante de tipo entero. En el ítem B nos piden escribir otro programa que también calcule n factorial y dice efectuando las operaciones en un orden diferente. Ahí podremos discutir un poco qué significa eso. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿De qué modos se pueden calcular n factorial? Desde 2 hasta n o desde n hasta 2. Claro. O sea, si uno quiere calcular, por ejemplo, el factorial de 5, uno puede hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y eso me va a dar el factorial. Pero también podríamos hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso me va a dar lo mismo. Entonces, me parece que a eso apunta el ejercicio, ¿no? A eso se refieren con efectuando las operaciones en un orden diferente. O sea, yo propongo que nos centremos en uno solo, digamos. Quizás de repente dos grupos lo hacen diferente y está muy bien. Ok, bárbaro. Bueno, entonces yo te tengo que dar, primero hago los grupos y luego, Dale. no, sí, voy a hacer eso primero, voy a hacerte anfitrión y también a Franco, aquí está,
Y ahora sí, entonces, recuerden que nos pueden llamar, pueden pedir ayuda y ahí nos... entonces, 4 salas. Y a quién tengo que sacar. Lo saco a Franco y lo saco a Mauri. Ahí está. Bueno, recuerden aceptar entrar a las salas de trabajo para poder entrar a las salas de trabajo, valga la redundancia. ¿La grabación la conservamos? ¿Puedo pararla porque no suma nada? No, la voy a conservar porque si no tengo que después poner muchos links, Bueno, así dale. que haya tiempos muertos. Ok, En todo caso, podemos hacer un grupo si queremos hablar de algo. bueno. Probablemente la gente que no se unió está lejos de la compu. Los que aparecen como en letra clarita en la sala de trabajo es porque no se unieron, ¿no? Sí. Pero tampoco están en la llamada principal, ¿no? O sea, como... A ver, Tiago Peñalba. Yo solo veo a Tiago Peñalba que no está. Y Juan Ignacio Müller también. Ah, Ajá. no, yo veo varios. Por ejemplo, en la sala de trabajo 1 hay un chico que está así en clarito. En la sala de trabajo 2 directamente no veo a nadie que se haya unido. Sí. No sé. Tal vez estaban cuando se crearon las salas y después salieron. Ah, puede ser.
¿Quieren que entremos así a alguna sala cada una? Bueno, Em, em, voy a la 1. bueno, Franco, ¿querés ir a la 3? Bueno, en la sala, yo fui a la sala 4 y no habían discutido, pero no habían empezado a escribir nada. Sí, en la sala 1 acababa de entrar un chico que no sabía qué estaban haciendo, así que ahí le expliqué. Y de los demás no me contestaron nada. Estaban como muertos, ¿no? Bueno, y voy a la sala 3 ahora. Bueno, dale.
Bueno, ahí en la sala de trabajo 3 estaba Emanuel y estaba siendo como un profe o un ayudante preguntando cómo harían las cosas. Así que muy bueno. Ah, bueno. No les dimos tiempo, ¿no? No dijimos cuándo terminábamos. No, yo al grupo que entré primero le dije que en 5 minutos, que creo que van siendo ahora más o menos, me volví a unir para ver cómo les había ido. Eh, eh, si querés volvemos a entrar vos a la Dale. sala uno y yo a la 4 o al revés, como prefieras. Sí, hagamos, vuelvo a la 1. Dale, yo a la 4. Ok.
Buenas. ¿Quiénes estaban en la sala 1 pudieron trabajar algo? Bueno, y Ignacio, ¿tienen algo para compartir? Lo pueden pegar acá al final, eh, entonces podemos poner sala 1, ahí como, y esto era la sala 4. Esa era la sala 4 y acá estamos en la sala 1. Entonces, si podés en el práctico, sí, ahí te pasó el link. Y quienes se acaban de sumar, si quieren más abajo poner la solución que habían puesto, también está bien. Ah, buenísimo. Y no solo que hicieron las dos opciones, sino que también hicieron la ejecución y encontraron el factorial de 6. Genial. Bueno, perdón, ¿y quién faltaba? Estaba Jerónimo, vos estás por poner la solución de la sala de ustedes. Buenísimo. Entonces, creo que esta era la sala 3. Y la ponemos acá. Bueno, mientras sí sea menor o igual a n, bárbaro. Y pregunta, ¿cómo sería si quisiéramos escribir el programa anotado, es decir, poniendo la precondición y la postcondición? ¿Cuáles serían? Pones n mayor o igual a 0 como pre. Y como postcondición le podés poner que el res va a ser igual a n factorial. Bárbaro. Y acá, res igual a n factorial. Y acá hay que tener cuidado, ¿no? Digamos, hay que prestar atención, porque ustedes llamaron res a la variable, la declararon, y acá les quedó r, así que hay que tener prestar atención con estas cosas, ¿sí? Pero por lo demás está muy bien. Bueno, no sé cómo seguía. Yo creo que el ejercicio 3 lo pueden hacer cada quien por su cuenta y pasemos al ejercicio 4. Bueno, Fíjense que también al escribir la pre y post condición del ejercicio 2, ya también hicimos el ejercicio 6, así que por ahí podemos pasar al ejercicio 4, si deciden. bien. Bueno, entonces en el 4 nos dan programas anotados y nos dicen que decíamos cuáles son correctos y cuáles incorrectos. Entonces, Mauri, si querés puedo copiar y pegar como una imagen los programas, así nos ahorramos eso. ¿cómo? Ah, sí, a ver. Como una imagen, ahí lo busco. Ahí lo hice.
Así que bueno, gracias. Mucho más eficiente que eso. Bueno, entonces en el A, el primero que tenemos anotado es, bueno, tenemos una declaración de variable x de tipo entero, y después como precondición tenemos x mayor que 0, después el programa donde a x le asignamos x por x, y como postcondición tenemos true. Bueno, para este ejercicio vamos a tener que tener bien en claro lo que es una tecla, lo que es un programa anotado en forma de terna. Eso ya lo vieron con Miguel, pero lo dejamos aquí anotado para que quede explícito. Entonces, cuando escribimos entre llaves una condición P, después un programa S y después entre llaves una postcondición Q, entonces dijimos a esto se le llama precondición del programa S, la precondición que tenemos anotada ahí, ¿no? O sea, no es que un programa S tiene su precondición, sino que podemos poner cualquier booleano ahí que va a jugar el rol de precondición en esta terna. Más que el programa sería de la terna anotada, ¿no? Y abajo entonces es lo mismo, pero como postcondición. Entonces, cuando escribimos una terna anotada, lo que estamos diciendo es que el programa S, o sea, partiendo de un estado que satisface la precondición, el programa S termina en un estado que satisface la postcondición. ¿Sí? O sea, escribir una terna es hacer una afirmación. Escribir PSQ es lo mismo que decir que partiendo de un estado que satisfaga la precondición P, el programa S termina, y no solo termina, sino que termina en un estado que satisface la postcondición Q. Entonces eso es lo que significa una terna anotada. Es un programa anotado en forma de terna. Bien. Entonces vamos a los ejemplos. Por ejemplo, en el ítem A tenemos como precondición x mayor a 0, el programa, que es una asignación simplemente, y como postcondición true. ¿Qué significaría entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, que se cumpla esa terna? Entonces, que se cumpla x mayor a 0 a x, le asigno x por x, y terminamos haciendo true. Afirmar eso es lo mismo que afirmar que en cada estado donde x sea mayor a 0, más que en desde cada estado. Desde cada estado donde x valga mayor a 0, el programa termina en un estado que satisface true. Bueno, ¿pero qué estado no satisface true? Todos los estados satisfacen true, cualquier, porque true es siempre satisfecha. Entonces, esto de que satisface true se vuelve redundante, ¿no?
incluso que termine en un estado también es redundante porque siempre terminamos en algún estado, ¿no? Si terminamos es porque las variables quedaron en un cierto estado. Entonces lo que estamos diciendo básicamente es decir, desde cada estado donde x es mayor a 0, el programa termina. ¿Y eso qué les parece? ¿Es verdadero? ¿Es cierto que si x es mayor que 0, el programa va a terminar? Bueno, de hecho, este programa va a terminar siempre, no tiene ningún ciclo que se pueda clavar ni nada por el estilo. O sea, el programa lo que hace es tomar la variable x, calcular x por x y volver a asignarlo a la variable x. Eso va a terminar siempre, entonces, esto es cierto. Es más, ni siquiera, esto va a ser, este programa va a terminar independientemente de que la precondición se satisfaga o no. O sea, podríamos incluso haber pedido menos a la variable x, que en definitiva vamos a terminar terminando, valga la redundancia. Entonces, efectivamente, esa terna anotada es true. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es true? Porque recordemos que una terna es un booleano. Entonces, observemos, una terna es de tipo booleano. Es una afirmación de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Entonces acá resolvimos el A y vimos que efectivamente la terna era verdadera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. A ver qué otras observaciones podríamos hacer en general. Acá es que yo puse, observemos que una terna, dijimos que es un booleano. ¿Qué otras cosas podemos observar acá? Bueno, podríamos decir que la postcondición de algún modo expresa lo que queremos que valga en el estado final. O, en realidad, una terna uno lo puede escribir independientemente de que uno quiera o no que se satisfaga algo, ¿no? O sea, uno escribe una terna y le calcula su valor, true o false, y eso se puede hacer para cualquier P, S y Q, ¿no? Ahora, la postcondición puede usarse para expresar lo que queremos que valga al final, ¿no? Esa sería como la utilidad que le vamos a dar. Más allá de que una terna puede toma valor true o false para cualquier P, S y Q que yo tome, bueno, la función de la postcondición de algún modo es esto, es la herramienta que vamos a usar para expresar lo que queremos que valga al final. Y la precondición puede usarse para exigir lo que necesitamos para que todo ande bien. ¿Ya? Bueno, entonces eso en cuanto al A. Fíjense que en el A, donde tenemos como postcondición true, es como que en realidad no estamos pidiendo nada. Ahora si lo vemos bajo esta mirada de usar la postcondición como lo que queremos que valga hacia el final, es como un cliente muy poco exigente, ¿sí? Es como un cliente que dice, bueno, en realidad no requiero nada, haz lo que quieras, digamos, porque lo único que me interesa es que al final valga true. Entonces,
no está exigiendo nada, porque siempre al final va a terminar valiendo true. Lo único que está exigiendo medio implícitamente es que el programa termine. Claro. Es lo que decía yo ahí en esta línea intermedia, donde puse desde cada estado donde x es mayor a 0, el programa termina. Porque, como había dicho, lo que quedó después en paréntesis es redundante. ¿Sí? Bueno, ¿está bien? ¿Se entendió entonces? Sí, profe, sí. Bueno, bárbaro. Vamos al B. En el B tenemos como precondición x distinto de 100. El programa es el mismo que antes. A x le asignamos x por x. Y como postcondición tenemos x mayor o igual a 0. Perdón, me di cuenta que dejé de presentar por algún motivo, pero fue sin querer. Ahí presento. Bueno. Entonces dijimos, como precondición x distinto de 100, el programa sigue siendo a x, le asignamos x por x. Como postcondición teníamos X mayor o igual a 0, me parece. x mayor o igual a 0. Bueno, ¿cómo hacemos para decidir si esto es cierto? Habíamos dicho que esto es equivalente a decir que en desde cada estado donde x sea distinto de 100, el programa termina en un estado donde x es mayor o igual a 0. Ahora ya no estamos requiriendo solamente que el programa termine como antes. Ahora sí nos interesa que se cumpla algo al final. ¿Sí? Sí nos interesa que al final x sea mayor o igual a 0. Bueno, y es cierto esto, si en un estado x es distinto de 100, después de ejecutar este programa, o sea, después de asignarle a x por x, ¿se cumple al final? Primero, ¿terminamos? Bueno, eso habíamos dicho que sí, es el mismo programa que antes, que dijimos que terminaba siempre. Una vez que determinamos que efectivamente terminamos, hay que ver si se cumple la condición que expresa esa postcondición. Después de a x asignarle x por x, ¿se cumple que x es mayor o igual a 0? ¿Qué opinan? Sí. Eso gracias a que los cuadrados son siempre números mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces no importa. De hecho, fíjense que la precondición es medio como exigente al vicio, digamos, podría debilitarse. Porque esto de que al final tengamos x por x y que eso sea mayor o igual a 0, eso se va a cumplir siempre, independientemente de cuál sea el valor x inicial. Entonces, esto es true, y podríamos decir gracias a que los cuadrados son negativos.
Bueno, de hecho, ahí me acabo de dar cuenta que me adelanté un poco con lo que dije, porque todos los ítems del ejercicio 4 tienen el mismo programa, solo que van variando la pre y la postcondición. Bueno, entonces, efectivamente la postcondición se cumple y la terna anotada entonces resulta correcta, ¿sí? En el C tenemos tenemos la misma postcondición, pero otra precondición. X mayor a 0 y menor a 100. O sea, X entre 0 y 100. X mayor a 0 y X menor a 100. La post era la misma, ¿no? X mayor o igual a 0. Sí. Sí. Bueno, no sé si ya hablaron de qué significa que una condición sea más fuerte o más débil. No, dijimos que lo íbamos a dar la clase que viene. Ah, ok, bueno. Entonces acá tenemos la misma postcondición, el mismo programa, pero una precondición distinta. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es determinar si esta terna es true. Entonces tenemos que partir de un estado donde x sea mayor a 0 y menor a 100, o sea, un x entre 0 y 100 estricto, y después de asignarle a x por x, tenemos que ver si se cumple, que en el estado final se satisface x mayor o igual a 0. Entonces vamos a poner la misma oración que antes, solo que ya la condición no es x distinto de 100, sino x entre 0 y 100. Entonces, afirmar esta terna es equivalente a afirmar que desde cada estado donde x está entre 0 y 100, el programa termina en un estado donde x es mayor o igual a 0. ¿Y eso se cumple? Bueno, por la misma razón que antes se cumple, ¿no? Esto es true, gracias a que los cuadrados son no negativos. ¿Vamos? Yo tomo un x entre 0 y 100, lo elevo al cuadrado y lo asigno a ese nuevo valor a x, y entonces al final obtengo que efectivamente el resultado ese para x es mayor o igual a 0. Acá la precondición fue distinta, pero la terna sigue siendo verdadera. De hecho, esto muestra, digamos, como que uno puede poner distintas precondiciones, que es como de algún modo cómo ajustamos lo que nosotros vamos a, digamos, cómo filtramos los estados a partir de los cuales vamos a pasar. Uno puede poner precondiciones más exigentes y eso va a hacer que haya una variedad más chica de estados desde los cuales yo puedo partir. ¿Sí? Porque estoy poniendo condiciones que exigen más, así que hay menos estados que los satisfacen. Aquí, yo recién en el ítem B, yo fui bastante laxo, simplemente exigí que x fuera distinto de 100. Hay muchos estados donde x es distinto de 100. En el ítem C fui un poco más exigente con mi precondición, porque ahora no pido simplemente que x no sea 100, sino que acoto más, digo, x tiene que estar entre 0 y 100 estricto, pero ya no voy a permitir x mayores que 100 o x negativos. ¿Sí? Entonces, hay menos estados que satisfacen esta nueva precondición
el anterior de x distinto de 100. Y la terna, respondiendo a lo que nos preguntan específicamente en el ejercicio, la terna es verdadera. ¿Estamos? Creo que antes de terminar de dispersarnos aún más, quedan solo 8 o 9 personas. Creo que está bien que el resto lo haga cada quien, si te parece bien, Mauri. Sí, sí, de uno. Y si no hay preguntas, creo que está bien dar por terminada la clase ahora. Dale. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que hicimos o de alguna otra cosa? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 9. Yo voy a avisar que mañana no voy a poder no voy a poder dar el práctico de lúdico. Igual había poca convocatoria, así que nos vemos el jueves. Adiós. Ok, chao Miguel, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao gente, que anden muy bien. Dejar de grabar.